Sistemas internacionales de la defensa de derechos humanos. Tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial como los crímenes de guerra y el genocidio, varias naciones tuvieron la imperiosa necesidad de buscar métodos para fortalecer la cooperación internacional, con la finalidad de mantener la paz y la justicia, la protección de la humanidad contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado, así como para mejorar el nivel de vida de todas las personas. ¿Qué es un sistema internacional de protección de los derechos humanos? Teniendo en cuenta que los derechos esenciales de las personas no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, los derechos humanos cuentan con protección internacional, que contribuye o complementa a la que ofrece el derecho interno de los Estados. Por ello, fueron reafirmados y desarrollados en instrumentos internacionales, tanto en el ámbito universal como en ámbitos regionales y nacionales. Sistema de protección universal. Tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial como los crímenes de guerra y el genocidio, varias naciones tuvieron la imperiosa necesidad de buscar métodos para fortalecer la cooperación internacional, con la finalidad de mantener la paz y la justicia, la protección de la humanidad contra el ejercicio arbitrario del poder del Estado, así como para mejorar el nivel de vida de todas las personas. El Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos surge de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948. Desde entonces ha sido desarrollado un cuerpo normativo sólido con diferentes órganos encargados de promover los derechos humanos y con facultades para vigilar y exigir el cumplimiento de estos derechos por parte de los Estados. A los órganos que vigilan el cumplimiento de los tratados internacionales se les denomina órganos de tratados y están conformados por personas expertas en el tema, quienes se encargan de verificar que los Estados parte cumplan con lo estipulado en cada convención o pacto. Adicionalmente, los órganos tienen facultades de carácter vinculante. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es el principal órgano del sistema y tiene el mandato de formular recomendaciones con el fin de desarrollar el derecho internacional en la esfera de los derechos humanos. El Consejo también auspicia el Mecanismo de Examen Periódico Universal, EPU, que es una revisión que se lleva a cabo entre los Estados parte y en el que se emiten recomendaciones sobre temas diversos en aquello que a cada país revisado tenga que consolidar, cambiar, reforzar, etc. El Consejo está integrado por 47 Estados, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 3 años con la posibilidad de reelegirse una vez. Asimismo, dentro del Sistema Universal, también existen los procedimientos especiales, relatorías especiales, grupos de trabajo y expertos independientes. Aunque estos expertos son designados por el Consejo de Derechos Humanos, se trata de personas independientes, expertas en su área, que no forman parte del personal de la ONU ni reciben remuneración por el desempeño de sus mandatos. Como parte de las atribuciones de los mandatos especiales, se encuentra el analizar la situación de derechos humanos, asesorar a los Estados sobre las medidas que pueden tomar para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos, alertar a la comunidad internacional sobre situaciones que pudiesen constituir violaciones a derechos humanos, así como abogar por los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Surgieron en el mundo los sistemas de protección a los derechos humanos que se desarrollan en el siguiente apartado, que tienen como principal función salvaguardar los derechos de toda persona ante las posibles violaciones al interior de un Estado, nación o bien entre los Estados, invasiones, guerras, espionaje, etc. Dichos sistemas son conocidos como sistemas regionales. Entre los sistemas regionales se encuentran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo y el Sistema Africano. Una característica importante de estos sistemas es que parte de sus países comparten concepciones políticas, económicas y sociales que derivan de tradiciones históricas, culturales e ideológicas. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es el conjunto de instrumentos, organismos y procedimientos que expresan la voluntad de los estados del continente americano para actuar en conjunto hacia la consecución de un fin común, el efectivo goce de todos los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Este sistema fue creado mediante la Carta de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y es aplicable para sus miembros.
La carta fue signada en 1948 y entró en vigor el 13 de diciembre de 1951. Ha sido modificada por los protocolos de Buenos Aires 1967, Cartagena de Indias 1985, el de Washington 1992 y el de Managua 1993. La Organización de los Estados Americanos fue fundada con el objetivo de lograr entre sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Artículo 1 de la Carta de la OEA, por lo cual constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social de la región, basada en los pilares de la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. El sistema está fundamentado principalmente en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Bogotá, Colombia, 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, Colombia, 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, 1969. Reúne a 35 estados independientes de América del Norte, Sur y Centro, así como del Caribe. Sin embargo, solo participan activamente 34 países, ya que la participación del gobierno de Cuba ha estado suspendida desde 1962. México es parte de la OEA desde 1948. El sistema europeo. El Consejo de Europa promueve y protege los derechos humanos y la democracia en Europa. Sus principales instrumentos de derechos humanos que protegen los DES son la Carta Social Europea y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. La Carta Social Europea, CSE, fue adoptada en 1961 por los miembros del Consejo de Europa. Su objetivo primario es promover y proteger los derechos económicos y sociales. En 1988 fue adoptado un protocolo adicional a la Carta. Los derechos mencionados en la Carta pueden clasificarse en 3 categorías. 1. El derecho al trabajo y los derechos relacionados con el trabajo, como el derecho a la libertad sindical y el derecho a un salario justo. 2. Derechos económicos y sociales generales como el derecho a la salud y a la educación. 3. Casos especiales como los derechos del niño y de la madre. Los Estados miembros están obligados a informar al Secretario General del Consejo sobre los avances logrados en la aplicación de la CSE en su territorio. Estos informes son analizados por un comité de expertos independientes, CEI, que los evalúa y extrae conclusiones sobre la situación de la aplicación de la CSE en cada estado. Es posible presentar reclamos colectivos ante el Consejo en casos de violaciones u omisión de aplicar la CSE. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, CED, fue adoptada en 1950. Sus miembros se limitan a las partes del Consejo de Europa. Se centra básicamente en los derechos civiles y políticos y crea la Corte Europea. Algunos de los derechos estipulados en la Convención, como el derecho a la vida familiar, puede considerarse desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales. La Corte Europea de Derechos Humanos vio la luz cuando entró en vigencia la CED, en 1953. Su autoridad abarca solamente a los miembros del Consejo que han aceptado su jurisdicción. Estados, personas u ONG pueden presentar casos ante la Corte, pero el derecho violado debe ser uno de los mencionados en la Convención Europea. El peticionante debe ser la víctima y se deben agotar previamente todos los fueros nacionales. Las decisiones de la Corte son vinculantes y el Estado que haya cometido la violación debe tomar todas las medidas necesarias para corregir la situación. En algunos casos, la Corte ha sostenido que los derechos económicos, sociales y culturales son necesarios para el ejercicio de los derechos civiles y políticos consagrados en la Convención Europea. El sistema africano. El Sistema Africano de Protección a Derechos Humanos surge en Nairobi, Kenia, en 1981 con la aprobación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 21 de octubre de 1986, también conocida como la Carta de Banjul.
La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana, OUA, reemplazada por la Unión Africana, aprobó la Carta como un instrumento de derechos humanos regional con el objetivo de promover y proteger los derechos humanos y libertades básicas en el continente africano. Dicha Carta estableció como instrumento de protección a la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, la cual desarrolla la tarea de promoción y protección de los derechos humanos. Se compone por 11 personalidades africanas de prestigio con funciones a título personal. Y en razón de su función, realiza 3 mecanismos de control y protección. A. Informes periódicos. Los estados tienen que presentarlos cada 2 años al secretario general de la OUA, dando cuenta de las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos de la Carta. B. Denuncias interestatales o acusación que un estado puede cursar contra otro ante la Comisión cuando entienda que haya vulnerado las disposiciones de la Carta. C. Denuncias individuales, presentadas por individuos ante la Comisión, la cual, si ve indicios de violaciones graves o masivas de los derechos humanos, puede llamar la atención de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA sobre estas situaciones, al tiempo que la conferencia puede encargarle a la Comisión la realización de una investigación y un informe, con recomendaciones. La Comisión cuenta con procedimientos especiales, para lo cual podrá crear mecanismos subsidiarios como relatores especiales, comités y grupos de trabajo. Entre sus mecanismos especiales se encuentran Relator Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información, Relator Especial sobre Prisiones y Condiciones de Detención, Relator Especial sobre los Defensores de Derechos Humanos, Relator Especial sobre los Refugiados, los solicitantes de asilo, los migrantes y los desplazados internos, Relator Especial sobre los Derechos de las Mujeres, Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte y Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias Matanzas en África, Grupo de Trabajo de las Industrias Extractivas, Medio Ambiente y Violaciones de Derechos Humanos, entre otras. Sistema Nacional de Protección a los Derechos Humanos. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan imponen a los gobiernos federal y de los estados la obligación de velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, lo cual tiene lugar a través de los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección a los derechos humanos. Entre los medios de control jurisdiccional que establece la Constitución Federal para la defensa y protección de los derechos humanos, se encuentran A. Amparo, artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B. Controversias constitucionales, artículo 105 fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C. Acciones de inconstitucionalidad, artículo 105 fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D. Facultad oficiosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar decretos del Ejecutivo en materia de suspensión o restricción de derechos humanos, artículo 29 último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. E. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, artículo 99 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.